¿Cómo están? Bienvenidos a otra nueva edición de Hablemos de Inclusión. Agradecemos a todo el staff por acompañarnos una vez más. También agradecemos a Canal 19 y a MB Producciones, LDMTV, que nos presta, nos ambienta el lugar también. Así que también agradecemos a toda la gente que hace posible este programa, como lo es Isaías Cabrera Construcciones, también al Club Deportivo Centro Oeste y también a la Fundación Luz del Mundo, que siempre nos acompaña y gracias a ellos podemos estar y seguir en la pantalla. Como también agradecerles a todos ustedes por estar ahí del otro lado como cada programa y acompañarnos también como siempre, ¿eh? Hoy vamos a tener una historia que va a venir desde Buenos Aires. Vamos a estar hablando con Juan Pablo Regalado. Él es actor, bueno, tuvo una participación muy, pero muy importante en una serie muy conocida por todos que después vamos a estar desarrollando. Y también él es atleta y bueno, entre otras cosas. Vamos a ver si lo tenemos en contacto a Juan Pablo. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos y bienvenido a Hablemos de Inclusión. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va todo por ahí? Gracias por este contacto y por darse un ratito para hablar un poco también acá con Buenos Aires. No, gracias a vos, primero y principal, por hacerte este espacio. Sabemos que, bueno, estás bastante ocupado, así que, bueno, muchísimas gracias por este rato que te haces para estar con nosotros. Juan Pablo, bueno, vamos a hablar un poco de tu vida, vamos a hablar de lo que haces, de, bueno, y por supuesto, obviamente, como es este programa que se llama Hablemos de Inclusión, vamos a empezar a hablar de bueno, una discapacidad que tenés, ¿no? Contanos un poquito de vos. Bueno, en principio soy Juan Pablo, como dice ahí, como dice el graph. Actor es demasiado decir que soy actor, más allá de que haya participado en una serie y también hago algo de publicidad, pero soy locutor, soy periodista. Y sí, soy usuario de silla de ruedas hace algunos años, Ujú, no muchos, pero sí hace unos años que soy usuario de silla de ruedas, producto de un asalto que tuve muchos años atrás, ujú. no la misma cantidad de años de los que soy usuario de silla, sino que eso pasó en el año 2002 y había vuelto a caminar en dos oportunidades y ya en la última no, pero había caminado normalmente, así que por eso soy usuario de silla de ruedas. Ujú. Bueno, ¿te pasó de muy joven esto del asalto? Bueno, después, obviamente, tuviste que retomar tu vida. Por suerte pudiste retomar tu vida, porque bueno, hay veces que los asaltos son muy, pero muy peligrosos, como todos igual. Pero bueno, esa situación, ¿cómo fue para vos de estar un día bien y al otro día encontrarte en que tenías que usar la silla de ruedas? Bueno, en realidad te cuento, no es que... ¿Me escuchas bien vos ahí? Sí, Sí. sí, Ah, perfecto. perdón, perfecto. No, te decía que en sí no es que de un día para el otro me encontré con una silla de ruedas, sino que después de que me asaltan, al poco tiempo de estar en cama volví a caminar, luego se complicaron las cosas, hice algo de rehabilitación y estaba caminando normalmente, luego se volvieron a complicar las cosas, me operaron, estuve un tiempo internado, ahí sí, un tiempo bastante largo, porque para que lo hago simple, yo me resisto a un asalto, me disparan por la espalda y el impacto de bala la bala quedó alojada cerca del canal medular y perforando el canal medular y la aorta, por eso fue que tuve muchas complicaciones, pero estuve internado casi 2 años continuos. A esos 2 años hice también un poquito bastante, casi un año de rehabilitación. Volví a caminar, caminé normalmente,
para esa época cuando me saltan tenía 26 años, ahí estaba por cumplir los 29, 30, y fue el momento en el que caminé normalmente como vos, como cualquier otra persona, durante 10. A los 10 años aparecen secuelas. Esas secuelas demuestran que nuevamente tienen que operar. Me operan nuevamente. Para que te des una idea, siempre fueron operaciones de médula, a nivel lumbar, dorsal, luego cervical. Y recién ahí es que después nuevamente de 3 años, para esto ya año 2018, en el 2018-2019 es que comienzo a ser, sí, usuario de silla de ruedas. Así que tuve muchos periodos desde el asalto que fue cambiando mi situación, y esa situación que fue cambiando fue la que me llevó hoy, obviamente, a transitar la vida en silla de ruedas. Pero bueno, eso por suerte no me ha detenido en ningún momento. Claro, sí, sí, por supuesto. La verdad que, bueno, primero y principal, felicitarte por todo el esfuerzo y por que le pones esa garra a la vida que nunca te has quedado. Así que, bueno, eso es una gran satisfacción. Bueno, a pesar de que tuviste muchas complicaciones y demás, seguiste adelante y bueno, ahora sos también locutor, sos, bueno, haces publicidades y demás. ¿Cómo llevas todo eso? Mira, la verdad que por suerte la llevo bien. Sí, obviamente que como cualquier persona con discapacidad, siempre cuesta un poco más, Ujú. pero más allá de eso, me animé, insistí. Un día haciendo una nota, me preguntaron si me animaba y ahí me animé a hacer publicidad y bueno, lo de la serie cayó como cualquier otro casting, donde te llaman para hacer una participación de algo y te encontrás con que esa participación ya no era para una publicidad, sino que era para una serie. Pero Claro. pensá que siendo usuario de silla, yo lo que no me quería quedar en la típica actividad en donde uno no hace nada o hace Ujú. pocas cosas o siempre está vinculado a la accesibilidad, más allá de Claro. que hoy en día sí genero encuentros sobre accesibilidad, hablo sobre discapacidad, Ujú. doy charlas en el marco de la misma temática, siendo usuario y contando esa experiencia mucho más explicada, ¿no? Que la que les estoy dando ahora, para que no sea, ahora no fui demasiado extenso como para no agotarlos, no aburrirlos con esa historia mía de vida, pero desde el asalto y haber vuelto a caminar y todas esas situaciones, bueno, voy contando eso y a eso me voy dedicando de a poco, ¿no? A veces dando una charla, a veces laburando haciendo locución, a veces haciendo periodismo, a veces brindando encuentros y también mezclando cada tanto cuando aparecen esas posibilidades, obviamente haciendo publicidad y también, y ahí mezclo y agrego algo de deporte Ujú. que para esa persona que es usuaria de silla de ruedas, la rehabilitación es importante, pero Claro. mucho más importante también tiene que ver con que esa rehabilitación no sea solo en el ámbito de la salud, sino que creo, reconozco y lo sé que es mucho más importante hacerlo fuera del ámbito de la salud y sí vinculado al deporte, y también a eso me dedico. Claro, sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, ¿en qué momento empezaste con la locución y dijiste, como vos bien lo dijiste, no hay que quedarse, hay que ser una persona que voy siempre para adelante? Así que, ¿cómo y cuándo empezaste con este tema de la locución, de la publicidad y cómo empezaste? Mira, locución había estudiado Ujú. cuando caminaba y ya el laburo era diferente, simplemente me dedicaba a trabajar como cualquier otra persona, a veces haciendo algo de periodismo, a veces haciendo algo de locución, y lo que sí empecé a mechar, ni bien vuelvo a casa después de varios años internado, Ujú. sí, y dije, bueno, si me dedico a la comunicación, hago algo, hago locución,
hago periodismo, soy locutor, soy periodista, sumé e incorporé la mirada de la accesibilidad o empezar a hablar de esas cosas que me sucedían a mí como usuario de silla de ruedas. Al Claro. principio lo hacía quizás hacía algún comentario en mis redes sociales, en Regalado Juan Pablo, que es mi apellido, Regalado Juan Pablo, Ujú. en Instagram o en Facebook o en Twitter. Y después dije, no me quería quedar solamente en eso, hablando de quizás lo malo que era transitar con una rampa, pero dando una charla sobre accesibilidad y hablando de las barreras que existían en el ámbito urbano, alguien me dice, me pregunta, bueno, cómo me había pasado, por qué era usuario de silla. La Ujú. mayoría cree que cuando no se lo cuento, que estuve toda mi vida en silla de ruedas porque me Claro. manejo bien, porque viajo, porque me subo al auto, porque manejo, Ujú. porque tengo una vida relativamente como cualquier otra, como la de Sí, cualquier sí, sí. persona que camina. Entonces les digo, no, yo caminé toda mi vida y hace algunos años que estoy en silla de ruedas, entonces ahí se sorprenden cuando cuento esa historia, es que mezclé la accesibilidad, la discapacidad con la locución y ahí hice un combo en el que estoy inmerso ahora, ¿no? Ujú. Conversando con vos, quizás en otro momento no me hubiera puesto a conversar con vos acerca de discapacidad, pero sí capaz Claro. que estábamos hablando de otras necesidades y también eso está muy bueno. Sí, 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 por supuesto. Bueno, y tuviste, después de todo esto, bueno, ¿hiciste deportes? ¿Con qué deportes empezaste? ¿Hacías antes deportes también? Hacía deporte, pero en los últimos años no hacía demasiado, Ujú. sinceramente. Comencé con tenis de mesa cuando a mí una kinesióloga me dice, che, Juanpi, tenés que empezar a hacer tenés que hacer algo de deporte. Mira, justo ahí, que, como si hubiera estado preparado, ¿eh? Pero sí, había empezado a hacer tenis de mesa, Ujú. así que, ¿por qué? Porque fue el primer deporte que se me había ocurrido hacer, no solamente porque a ver, no sabía qué hacer y empecé a hacer tenis de mesa, después vino la pandemia, como hacía en un lugar cerrado y los únicos que continuaban con tenis de mesa eran los federados o los deportistas profesionales de Ujú. la temática, también otros usuarios de silla de ruedas, pero que eran parte de la selección argentina porque lo hacía en el CENARD. Empecé a hacer algo en la calle y ahí fue que empecé a correr con una Claro. adaptación muy simple, con Ujú. una handbike, es decir, una bici de mano Ujú. que adapté o que se adapta a la silla de ruedas. Exactamente, mira, esa foto que estamos viendo ahí es en la media maratón de Mar del Plata. Es la maratón de Mar del Plata, pero yo había hecho media maratón, hice 21K y ahí Claro. era donde una de las subidas difíciles, complejas de Mar del Plata, con muchísimo frío bajo el agua. No sé si se Ujú. nota que Sí, sí, estoy sí. bajo el agua, Se ve pero que el asfalto está muy mojado ahí, así que bueno, la verdad que es impresionante todo esto. sí, esa foto también demuestra que cuando uno va corriendo, siempre tenés la posibilidad de que alguien te ayude o Ujú. te acompañe en esa carrera. Sabes que el fin de semana he corrido también en Buenos Aires, hice los 15K. Bueno, Ujú. eso es, mira, esa foto que ves ahí Sí. es en el lanzamiento en el barrio de La Boca Ujú. de la Vuelta de San Juan. La Ajá. Vuelta en bici de San Juan, pero en mi caso la hice en silla y recorrí lo que fue la previa, ¿no? Claro. De la Vuelta a San Juan acá en Buenos Aires. Así que trato de hacer deporte, trato de salir. Te decía, hice 15K, hice 21. Esta Ujú. fue la vuelta por La Boca, también en silla de ruedas. Y la verdad que salir de hacer kinesiología, de hacer rehabilitación, más allá de que la hago, obviamente, dentro de un consultorio, dentro de un centro médico, siempre como usuario está bueno decirlo, como persona con discapacidad, Claro. que la verdad que lo mejor que uno puede hacer es hacer deporte, Sí, sí, es sí, por salir, supuesto. es arrancar.
ahí esa foto que ustedes ven era el momento en donde yo volvía a pararme Ujú, durante un montón de años, ¿no? ujú. La ¿Cuánto cuarta vez, tiempo? ¿Cuánto la tiempo había? cuarta vez que volví a caminar. Ajá, ajá, Pero salí de ahí ya con una silla de ruedas y que me podía poner de pie, claro. porque como verás, no estoy haciendo fuerza en esa foto, no estoy haciendo fuerza Sí, sí, sí. con los brazos, no estoy apoyado, estoy caminando directamente con una valva en la pierna derecha, es como una especie de cobertura que te mantiene de pie. Ujú, Eso era la clínica en donde estaba internado, pero luego de haber salido de ese centro de rehabilitación al poquito tiempo, se volvían a complicar las cosas y eso era 2017, sería esa foto. claro. Así que volví a tener complicaciones y qué pelo corto que tenía, me había cortado el pelo, así que hoy estoy con pelo más largo y con barba. Pero en ese momento parecía que iba a estar en silla de ruedas, pero que me iba a poder tener algo de movilidad, pero bueno, cosa que después no lo tuve ya. Claro, sí, 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 por supuesto. Y ahí te vemos caminando también. Claro, con un andador, por eso me iba a casa con silla de ruedas, más ese andador, Ujú, pero la verdad que no se logró, no se claro. logró. Y Al poquito tiempo se complicó. sí, ¿y cómo fue ese momento? Agradecemos a nuestro productor porque está atento ahí a todo, así que bueno, agradecemos a nuestro productor que también va pasando todas las imágenes en medida que vamos hablando. Bueno, te pregunto, ¿cómo fue ese momento de querer, bueno, caminar y demás? Y bueno, decir la verdad que no se puede y bueno, hasta acá llegué y bueno, ¿qué hago ahora? ¿Cómo hiciste ese clic? No hay un hasta acá llegué y qué Mm, hago ahora. claro. Sí lo que hay es entender que cuando vos entendés que la rehabilitación es recuperar lo que mejor tengas para Ujú, estar de la mejor manera, eso ahí haces el clic. Cuando decís, bueno, ok, yo no voy a volver a caminar, pero sí sé que en silla de ruedas voy a poder moverme, voy a poder estar en casa, voy a poder estar en casa solo, voy a poder trabajar, voy a poder manejar. ujú, No voy a necesitar asistencia. En mi caso, aunque en su momento me dijeron, sí, tenés que volver con asistencia. Mira, eso es Villa María, en ujú, Córdoba, mirá. Ahí estaba recorriendo, manejando, recorriendo, mira, la Argentina con total tranquilidad, comodidad y haciéndolo en silla de ruedas, claro. porque esa foto te das cuenta que no hace Sí, sí. muchos años, no hace mucho tiempo, ¿eh? No, no. Así que estoy bastante parecido a lo que estoy ahora. Así que la verdad que cuando uno entiende que cuando salís de rehabilitación podés hacer un montón de cosas, es realmente increíble. ¿Por qué? Ujú. Porque la verdad que sos autónomo, sos independiente, te Sí, sí, manejas sí. solo, te subís del auto solo, te bajás del auto solo, Ujú, eh, te movés por la ciudad en silla de ruedas, te vas, conoces una ciudad, podés dar una charla, podés dar una conferencia, podés laburar, claro. podés moverte, podés estar conversando con vos Ujú, en estos momentos desde casa porque iba a ir a rehabilitación, pero por un tema de agenda personal, no del centro, dije, bueno, me quedo en casa para estar más tranquilo y trabajo de esa manera, ujú, mirá, exactamente de esa manera, me quedo trabajando desde casa. Esa foto que están viendo es en el mismo lugar en el que estoy ahora, ujú. quizás corridito, no les miento, mira, si yo giro la cámara así, creo que no se nota, pero se ve el mueble que tengo acá al costado, estoy en la misma posición Sí, 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 sí. que esa cámara, o sea que me dedico a eso, Claro. a ser realmente independiente. Mira, en esa foto hay un libro Ujú, abajo a la derecha. Ese libro se llama Que nada te detenga. Y es un ujú. libro que presenté, me acuerdo, en la Feria del Libro de Santa Rosa, Sí. ahí en La Pampa. Ujú,
con un kinesiólogo, porque quien lo escribió, ese libro, es un kinesiólogo que hoy en día vive en Uriburu. Ajá. En Uriburu no, en el pueblo que está al lado de Uriburu, Lonquimay. el otro, hacia el otro lado, más cerca de Santa Rosa. Justo en la Anguil, curva. puede En ser. Anguil, ahí está. En Anguil, porque estuve en Uriburu brindando una charla, Ujú, hice Lonquimay, Uriburu y en Anguil. Él vive ujú, en Anguil, trabaja en el hospital ujú. de Santa Rosa y Nombralo, diría, nombralo. como Gustavo Heider se llama. Ajá. Gustavo Heider Ujú, eh, es parte del servicio de rehabilitación del hospital. No sé cuál es la función que tiene en estos momentos, pero ujú. sí sé que sigue allá, sigue teniendo su consultorio en Anguil, trabajando neurorehabilitación. Tanto él como su esposa, su pareja, son kinesiólogos. Yo Sí, los sí. conocí en Buenos Aires, a ella en Fleni, a él en Santa Catalina, que son los dos centros de referencia a nivel país. Son los dos centros más grandes de neurorehabilitación a nivel país. Y se habla de esa discapacidad adquirida. Ujú, Ahí, ¿por qué estuve en la presentación de ese libro? Porque uno de los testimonios del libro tiene que ver con las historias. ¿Qué mejor que contar en primera persona lo que le pasa a ese paciente que empieza a transitar una discapacidad? Bueno, en mi caso claro. era una discapacidad motriz, él es kinesiólogo, Luciana es psicóloga, a Ujú, ambos los conocí estando internado. Ellos eran profesionales de esa institución, yo era paciente, no era paciente de ninguno de los dos, pero yo no era paciente directamente, yo era muy sí, sí, impaciente sí. en esos momentos, pero sí nos genera un vínculo de amistad, somos muy amigos entre los tres y la verdad que tuve la posibilidad de viajar a Santa Rosa a ser parte de esa presentación en la feria del libro de Santa Rosa, Ujú, como he hablado y he tenido la posibilidad de conversar sobre accesibilidad en la Universidad Nacional de La Pampa, ahí en lo local, ujú. eh, junto a la gente de la universidad y la verdad que habitualmente me reciben pero muy bien en La Pampa y en Santa Rosa puntualmente. Bueno, y de paso le mandamos un saludo a Gustavo, que también lo conocemos. Así que bueno, vaya un saludo grande para él y su esposa también, que son grandes personas. También, eso es muy bueno. Bueno, Juan Pablo, ¿cuál fue tu motivación personal para seguir adelante? Mira, la verdad que la Ujú, independencia. Si uno genera si entiende, vuelvo a lo de entender, porque hay veces que se hace difícil, pero en mi caso, querer ser realmente independiente, volver a moverme solo y a tener mi vida como la tenía antes, salvo la única diferencia que era no caminar, me parece que podría decir que fue esa. Yo quería volver a viajar, quería volver a trabajar, quería hacer todo lo que venía haciendo antes y eso lo logré, así que me parece que fue esa. ujú. Y bueno, y ahora preguntarte por ahí la parte que tuviste como actor en esta serie El Eternauta. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fuiste elegido? Dijiste que a través de un casting. ¿Cómo te presentaste a ese casting? Mira, te cuento, recuerdo que estaba viajando hacia Córdoba, porque eso Ujú, se filmó en el 2023. ujú, Estaba viajando a Córdoba a un encuentro de rectores de universidades públicas de la Argentina, que me tocaba laburar como periodista, iba a hacer notas a los distintos rectores. Y ahí me suena el teléfono, me llaman para hacer un casting. Ese casting yo no sabía de qué se trataba todavía, pero sí sabía que no hay que decir que no. ujú, Nunca hay que decir que no a un casting. ¿Por qué? Porque llegas, te llaman, te invitan, te dicen, che, vení y hay que estar en claro. cualquier momento y en cualquier lugar. Ese es un backstage de uno de esos castings. Y Ujú, la verdad que cuando me entero de qué se trata, no podía creerlo. Me ujú, dicen que era el Eternauta,
pero que había un contrato de confidencialidad que no Ujú. podíamos contar absolutamente nada. Claro. Hago ese casting porque yo me estaba yendo a Córdoba y tenía que estar Ujú, al día siguiente y yo no podía estar. Y dije, ¿cómo puede ser que no pueda estar? Y me aguantaron ujú, un par de días ujú, a que yo llegase, no me acuerdo si era un lunes o un miércoles, pero de un martes a un jueves, pero yo adelanté el viaje, recuerdo que salía de Santa Rosa, salía a las 5 de la mañana ujú. para estar en el casting a las 5 de la tarde, tenía que llegar a mi casa, bañarme y volver a salir, todo manejando, o Claro. sea que de Santa Rosa, perdón, de Calamuchita, me confundí Ajá. porque viajaba con un amigo que es de General Pico, Ujú. pero nosotros viajábamos de Córdoba a Buenos Aires, llegué, me bañé y volví a salir hacia Capital para hacer ese casting. A los 2 días me entero que había quedado. Para que te des una idea, en esa época todavía no se sabía que Juan Salvo iba a ser perdón, que Ricardo Darín Ujú. iba a ser de Juan Salvo. Claro. Así que, por suerte, impresionante. La verdad que no me puedo quejar. Sí, buscaban un usuario de silla de ruedas. Sí. Si viste la serie, Sí, sí, te sí, habrás claro. dado cuenta que igual no se nota que yo estoy en silla de ruedas, salvo a esta altura podemos decir, salvo casi hasta el final donde aparece una silla. Pero Claro. la verdad que no se sabe que soy yo, salvo aquel que me conoce, Ujú. siempre me dicen, ¿no? Sabemos que la silla era tuya porque vos estás en silla, pero aquel que no me reconoce en silla, la verdad que no se nota. Me Claro. buscan como silla, tengo un buen plano, que me reconocen mucho o que Ujú. todo el mundo se da cuenta que estoy ahí, porque en el segundo episodio soy el que recibe ahí a Salvo, que interpreta a Ricardo Darín, en ese primer grupo de sobrevivientes, Ujú. y quizás casi que quedo como en el centro de Claro. ese grupo de sobrevivientes. Así que bueno, la alegría, ¿no? Porque eso me permitió. Y en mi caso, más allá de la serie, a mí me permite hablar de accesibilidad, de Claro. discapacidad, de usuarios de silla de ruedas, Ujú. de esto que estamos haciendo ahora nosotros. ¿De qué Sí, sí, estamos sí. hablando? De la importancia de tener autonomía. Ujú. Y fíjate que ahora el fin de semana voy a estar dando una charla sobre deportes e inclusión, y todo esto se armó, se coordinó también porque alguien escuchó una notita, alguien habló de una cosa, alguien habló de otra, y siempre te toman como referencia o como referente o en Buenos Aires, o en La Plata, o en La Pampa, o en Córdoba, o en Entre Ríos, y me voy moviendo solo en Claro. auto y recorriendo Argentina hablando de accesibilidad. Ujú. La verdad que es muy bueno eso. ¿Tuviste contacto con Ricardo ahí? Bueno, ¿él qué te dijo en el primer momento que te vio? Mirá, justo ahí estamos viendo, eso es una foto Mm. que le sacamos a la pantalla cuando estábamos viendo lo que era el plano. Vos fíjate que esa cámara no es una foto a lo que es la tele, No, 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 sino sí, es por una eso. foto a una captura de lo que era la imagen de lo que iba a ser luego la serie. Claro. La verdad que siempre cuento, ¿no? Que dentro de las personas con las que dialogamos, nosotros Ujú. trabajamos con ese grupo que vos ves ahí, Sí, sí. somos los sobrevivientes que estamos adentro de ese tren, Ujú. más Ricardo, porque pensá que estábamos en el 2023, Sí. es loco estar hablando de que salíamos de la pandemia, no hacía tanto tiempo que salíamos de la pandemia, estábamos todavía trabajando casi con protocolos de pandemia, Claro. o sea que éramos pocos y se filmaba arriba y abajo. Cuando en un momento estaban arriba, que estábamos corriendo, que como estábamos a los gritos adentro del tren, a mí no me tocaba estar y tuve la posibilidad de ponerme a charlar con él. No tengo ni foto con él, Ujú. la típica foto sacada para la foto, che, nos sacamos una foto. Sí, hay una foto que demuestra que estábamos charlando debajo del tren mientras estaban todos laburando, filmando arriba. A mí yo tuve la posibilidad de ponerme a conversar con él de lo que había sido la escena. Me preguntó si
cuál era el motivo de mi discapacidad y por qué estaba en silla de ruedas. Le conté que había sido un asalto y conversamos acerca de distintas situaciones de inseguridad que no había padecido él, pero sí familias cercanas. Entonces, la verdad que nos permitió dialogar un rato bastante largo para lo que es una serie, para lo que Ujú. es, a ver, un artista de la talla de él que te sorprende, porque vos no vas a esperar que estés, ponerte a charlar con alguien de la talla de él, porque Sí, íbamos, sí, sí. laburábamos. Sí, en la serie hay un par de anécdotas así de que cuando estaban tirando el agua nos Ujú. reíamos mucho y teníamos que volver a hacerla porque te tentaba, porque no sé, Ujú. el agua casi más te partía la cabeza con una botella, pero botella de plástico, ¿no? Sí, Pero sí, sí. ese tipo de cosas quedan en la escena y listo, pero después charlar seriamente, bueno, eso también estuvo dentro de lo que fue ese set de filmación. Claro, sí, sí, por supuesto. Así que la verdad que experiencias que no se olvidan nunca. Bueno, también cosas que te han pasado en la vida que, bueno, fuiste superándolas día a día y te felicitamos por eso. La verdad que, bueno, ha sido una charla espectacular. La verdad que podríamos estar horas charlando porque hay muchísimo. Pero bueno, el tiempo en la tele es tirano, así que esperemos encontrarte alguna vez cuando visites Santa Rosa. Esperemos que así sea, Osvaldo, y a los televidentes. Obviamente, me pueden encontrar en mi apellido y nombre completo, que es Ujú. Regalado Juan Pablo. Así también estoy en redes sociales, puntualmente hoy más en Instagram y en Face que en otras, pero como Ujú. Regalado Juan Pablo me encuentran en ambas redes. Y sí, si tengo la posibilidad de viajar, o quien te dice, podemos quedamos en contacto para generar cualquier tipo de acción. Cuentan conmigo, obviamente, para llevar adelante cualquier tipo de actividad allá en La Pampa. Me gusta viajar mucho, o sea que la mayoría de las cosas las hago con el objetivo de viajar. Por Ujú. ende, la excusa para viajo con la excusa de hacer deporte o hago deporte con la excusa de viajar y también viajo con la excusa de trabajar o trabajo con la excusa de viajar. Es más o menos lo Claro, mismo, pero sí, sí, si sí. puedo viajar y hacer deporte, buenísimo. Si puedo viajar y trabajar, lo mismo. Así que la libertad de trabajar de manera independiente también está buena. A veces es como que trabajas demasiado. Nos costó este diálogo, esta charla, Sí, sí, sí. pero, pero la distancia, mira, estamos vos en La Pampa, yo en Buenos Aires y estamos Ujú. conversando como si estuviésemos a muy pocos metros de distancia, Sí, así sí, que por supuesto. eso mismo lo hago en cualquier momento. Por supuesto. Y la última te voy a pedir algo personal o motivacional para todas aquellas personas que por ahí dicen, no, yo tengo una discapacidad y no me quiero mostrar así, no quiero hacer deporte porque la gente me va a mirar o va a decir, bueno, ¿qué le puedes decir a esas personas? Que en realidad lo que sí tenemos que hacer es mostrarnos, es estar, es aparecer. En mi caso personal, ahora que hago running o que corro carreras en silla de ruedas, a veces hay 10.000 personas, 20.000, pero sin exagerar, ¿eh? Este fin de semana eran creo que más de 20.000 y usuarios de silla éramos dos, una chica en silla adaptadísima y yo. Es decir, nos mostramos, nos visibilizamos y qué demostrar primero que hay convivencia, que hay inclusión. Y después, además, tenés la posibilidad de que todos entiendan que uno se puede mover y hacer una vida completamente igual a la de todos. Para que las cosas se resuelvan, que no haya discriminación, que no haya miedos, porque a veces no existen, no hay miedo, quizás no hay discriminación, hay miedo de cómo tratarte, cómo hablarte, cómo dirigirse a vos. Bueno, es estando. En un corte, en una entrevista que tuve la posibilidad de hacerle a los chicos de División Palermo, hablaba con Tanti Koroski como Santi, el actor con síndrome de Down. Y él me decía,
yo les decía, che, ¿y qué aprendieron? Y que tenemos que escuchar a la persona con discapacidad. Y es eso, porque si vos le explicás que si te pueden ayudar, si te ayudan, si que no te ayuden de manera directa, sino que te pregunten, si entienden que te pueden preguntar y vos ser el que le digas, che, hace esto, hace aquello, no solamente con un usuario de silla, sino con una persona ciega, con una persona con síndrome de Down. Es eso, es estar, no es esconderse, nunca. Obviamente que cuesta, porque cuando tenés una discapacidad adquirida, de un día para el otro te cambió la vida, pero nunca esconderse, y por eso es que cada vez hay más gente eh, quizás con discapacidad en la calle. No es que haya más gente, sino que es la misma que se anima a salir. Simplemente Ujú, eso, es estar, mostrarse y mezclarse. Mezclarse claro. porque si solamente uno se maneja con personas con discapacidad, también somos los mismos que los que nos escondemos y nos cerramos a un círculo. La idea es no estar solamente con personas con discapacidad, sino con cualquier otro. Por supuesto que sí. Así que bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por esta charla. Seguramente nos volveremos a reencontrar. Te esperamos, obviamente, cuando andes por acá por La Pampa. Muchísimas gracias por hacerte este tiempito y lo mejor para vos. Osvaldo, un placer, un gusto, un abrazo grande a todos los televidentes de La Pampa. Espero que haya servido esta charla, Por que supuesto, mucho. pueda y que la verdad que la gente pueda disfrutar de absolutamente todo, tengan o no discapacidad. Un abrazo grande y espero verte pronto. Así será. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Ahí pasaba entonces Juan Pablo Regalado con esta charla que teníamos desde allí de Buenos Aires. Agradecemos a todo el staff por habernos acompañado una vez más aquí en Hablemos de Inclusión. También agradecemos a Canal 19, LDM TV y también a MB Producciones y bueno, por prestarnos y ambientarnos todo el lugar. También a Fundación Luz del Mundo, al Club Deportivo Centro Oeste y a Andrés Isaías Cabrera Construcciones que siempre nos acompaña. Recordá que si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del 2954 330433 para cualquier charla que quieras tener junto a nosotros, seas que quieras hablar de salud o de alguna discapacidad. Quien les habla, Osvaldo Pereira, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en Hablemos de Inclusión. Será hasta la próxima.